Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, tenemos para usted información importante de utilidad que se genera en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Y aquí desde el estudio de Acústica Rural les saludamos como siempre y me acompaña Armando Soto. Armando, ¿cómo estás? Médico veterinario, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 de AM en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. También saludo a los amigos en Tantoyuca, Veracruz, Chilpancingo, Guerrero, en Peto, en el estado de Yucatán. Saludamos también a los amigos del canal 13.1 de la cadena Albavisión, sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana, y a todos los amigos involucrados en este sector primario. Bien, José Luis, tenemos entrevistas hoy del sector, este sector primario, agrícola y también agroindustrial. Así es, Armando, y nos acompaña aquí en el estudio de Acústica Rural el físico matemático José Fernández Betanzos. Él es director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el CONADEZUCA. Físico matemático José Fernández, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a platicar de una herramienta de mucha utilidad para todos aquellos que están involucrados en la producción de caña de azúcar. Vamos a enterarnos de en qué consiste este reporte de producción del avance de zafra 2021-2022 que elabora el CONADEZUCA. Sin duda, una herramienta tecnológica muy importante. José, ¿en qué consiste esta herramienta que tienen ustedes para ir monitoreando cómo va el avance de la zafra en los diferentes ingenios de la República Mexicana? Muchas gracias. Sí, el reporte de producción es un avance que nos refleja cómo va la producción de caña, ¿no? y la producción de azúcar en sus diversas calidades. Sabemos que la superficie del campo cañero actualmente traemos para industrializar 805,000 hectáreas en todo el territorio nacional. Aproximadamente se están pensando industrializar 54.3 millones de toneladas de caña, y con esa caña vamos a esperar una producción de azúcar de 6.1 millones de toneladas de azúcar. Físico matemático José Fernández, de estas 805,000 toneladas que se van a producir en este ciclo 21-22, ¿cuáles son los estados productores de caña de azúcar en la República Mexicana? Sí, bueno, preciso, son hectáreas, ¿no? Son 805,000 hectáreas y están en 15 estados de la República que comprenden 7 regiones, y empezaríamos, pues digamos, desde el noreste de la República, empezando por Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, el centro del país, que estamos en Puebla, en Morelos, pasamos al sureste, donde está Tabasco, está Chiapas, está Campeche, Quintana Roo, y regresamos hacia Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit y San Luis Potosí. Eso sería. Son los estados productores. Ahora, esta herramienta, ¿qué nos permite conocer esta herramienta que tienen ustedes en CONADEZUCA? ¿Cómo se alimenta? Los datos, por supuesto, y cómo se procesa toda esta información a la que tienen ustedes acceso. Claro. Me gustaría dar el preámbulo. A final del día, son 49 ingenios los que están operando ahorita en esta zafra 2021-2022. Quisiera precisar al público que a lo mejor no es conocedora del sector, saber que la zafra, ¿no?, es el periodo en el cual hay corte de caña para su industrialización en los ingenios y se produce el azúcar correspondiente. Entonces, en México nada más tenemos el inicio de zafra, que es alrededor de finales de octubre, inicios de noviembre, y termina en
en junio, julio. Entonces, en ese periodo de esto, totalidad de ingenios que tienen las condiciones para operar, nos hacen una programación. Nosotros, como CONADEZUCA, les pedimos a inicios de octubre un estimado de producción para saber qué tanto se va a poder obtener, cuánta superficie se va a industrializar, cuánta caña se va a moler y cuánto azúcar de esa caña se va a obtener y con qué calidades. Entonces, nosotros le solicitamos un estimado de producción que nos tiene que reflejar esos parámetros y desagregados en una planeación semanal. Nosotros, cuando inicia cada uno de los ingenios, no necesariamente inician todos al mismo tiempo. Entonces, el primero, generalmente en 1 o 2 semanas inician 2 o 3 y después van de manera paulatina incorporándose hasta llegar a los 49, que en esta semana, ya la semana con corte al 29 de enero, que son los datos más recientes que tenemos ahorita en CONADEZUCA, nos van a reflejar que hay 49 ingenios que han estado operando. ¿Cómo se alimenta? Nosotros le solicitamos a los ingenios semana a semana, la producción, el reporte de producción corta o inicia, si quieren verlo así mejor, a las 6 de la mañana del domingo. Y cierra a las 6 de la mañana del otro domingo, pero los cortes serían de domingo a sábado. La caña producida a las 6 de la mañana, que ya es del domingo, se incorpora no al domingo, sino a la semana anterior. Entonces, ese es el corte, digamos, en tiempos de días o número de días, es de domingo a sábado. Y nosotros el domingo le solicitamos que nos reporten cuál fue su producción semanal en la semana pasada o la que acaba de concluir. Esa información nos la mandan, son aproximadamente, hay un formato que se llama corrida de fábrica, que tiene aproximadamente 700 parámetros, en donde viene desde la caña que ingresa, el tiempo perdido por diferentes factores, como pueden ser climatológicos, lluvias, problemas en campo, problemas de la misma fábrica, ¿no? que hay un retraso por un motor un molino que se haya roto o que a lo mejor no abasteció la caña en su totalidad, entonces hay unos paros. También hay días festivos que pues, afectan a la zafra o al desarrollo de la semana. Entonces, esa información nos la hacen llegar a nosotros cada semana entre el domingo y el martes. La procesamos en un sistema que se llama Sistema de Información de la Caña de Azúcar, Sinfocaña, que está a disposición del público, ¿no? Es un sistema en donde se procesan esos parámetros, esas variables semana a semana de los ingenios que nos reportan con datos semanales y los acumulados a la fecha, por decirlo, perdón. Físico matemático José Fernández, estos parámetros y esta planeación nos va a dar también la pauta dentro también de la Secretaría de Economía para exportación y para el mercado interno y tener ya esa proyección que tienen ustedes desde cuando inicia la zafra hasta cuando termina. Es correcto. De hecho, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la LEDESCA, marca ahí cuáles son las obligaciones, ¿no?, que tiene el CONADEZUCA, cómo está constituido, cómo se genera una junta directiva, cómo participan los miembros de la junta. Ahí tenemos la representación del gobierno federal con 5 secretarías de Estado, entre ellas está Agricultura y está Economía. Por otro lado está la Secretaría del Trabajo, ¿no?, está la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Medio Ambiente. Por parte de los industriales está la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera con una representación de 2 personas y las asociaciones nacionales de abastecedores de caña, UMCA y CNPR. Ellas se juntan cada 3 meses aproximadamente en una junta de gobierno, junta directiva, y ahí se norma y se le da seguimiento a todo el actuar del CONADEZUCA, entre ellos el balance de azúcar y de edulcorantes que está a cargo de la Secretaría de Economía, en donde el CONADEZUCA aporta esta información que nosotros vamos dando de la producción y, bueno, se ven
cuáles son los compromisos que hay para exportar a Estados Unidos, cuánto hay para consumo interno y cuánto se tiene que exportar a mercado mundial, que es el tercer mercado que no entra. Dentro de esas calidades se tiene que tener una planeación porque no toda la calidad de azúcar se va no tiene el mismo mercado, ¿no? Entonces tenemos calidades como la más refinada, que es el azúcar refinado, después entra el blanco especial, después entraría el azúcar estándar, después el mascabado, por las calidades de concentración de POL que les llamamos, y finalmente la que se usa para exportación a mercado de Estados Unidos, en este tratado en estas nuevas cláusulas de compartir o de exportar el azúcar, perdón, que es con una calidad de 99.2, que no todos los ingenios la producen, ¿no? Pero la intención es cumplir con esos compromisos en tiempo y forma. Ahora, José, me llama la atención que son 700 parámetros los que se miden. Vaya, suena una cifra importante. ¿De qué mecanismos dispone el personal de los ingenios para poder reportar esos detalles como, es que se descompuso la máquina 2, es que el camión se atascó? Todo esto, ¿cómo es? Mira, hay ingenios, en casi toda la totalidad los ingenios ya tienen sistematizados sus procesos. Entonces, en campo hay una brigada en donde se hace la planeación de cuánta superficie se va a industrializar. Entonces, hay una sección de campo. En esa sección de campo va desde cómo va la caña, qué afectaciones puede haber o no por lluvias, si hay alguna plaga o una enfermedad que haga que esa planeación que se tiene semanal, que nos hacen llegar a través del estimado, no se vaya a cumplir. Entonces, ellos hacen una planeación junto con un comité de producción y calidad cañera, que el comité de producción y calidad cañera, como vuelvo a referirlo, si quisieran tener más información, y no es por aludir a la pregunta, simplemente como para abonar. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar norma desde el quehacer del CONADEZUCA, el quehacer de los ingenios, cómo se constituye un comité de producción y calidad cañera, en el seno de las fábricas, de los ingenios, en donde participa el representante o el gerente por parte del ingenio, y los abastecedores tienen una representación de sus representantes locales. Y en ese órgano, digamos, colegiado, se toman las decisiones de la planeación, si vamos o no, con cuánta superficie en cada semana, cuántos tiempos perdidos podemos planear porque al final del día no ha habido el cambio climático, entre otras cuestiones, pues sabemos que afectan el desarrollo de cualquier actividad. Perdón, José, tenemos que ir a una pausa. Perdón por la interrupción. Adelante. Y seguimos platicando este interesante proceso. Muchas gracias. Está usted en Acústica Rural, vamos a una pausa y continuamos con más información. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el físico matemático José Fernández Betanzos, director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en torno a este mecanismo, a este reporte de producción de avance de zafra 2021-2022 que desarrolla este organismo. Entonces, José, estamos platicando de todo este proceso. Sí, comentábamos que cómo el CONADEZUCA acopia, al final del día nosotros acopiamos, procesamos, metemos a un sistema, que es, como les decía, el Sinfocaña, y en ese orden de ideas analizamos la consistencia de todos esos parámetros. Hacemos caso utilizamos esta herramienta muy poderosa, porque es involucrar, ¿no? La corrida de fábrica no es otra cosa más que un balance, y todos sabemos que pues, si entra un volumen considerable de algo y sale un volumen de algo, pues en el proceso no puede haber pérdidas, todo tiene que ser, si entran 10, tienen que salir 10, ¿en qué calidad? Si entra caña, la caña está constituida por fibra, está constituida por agua y está constituida por azúcares industrializables, ¿no? La miel, que es entonces... Cuando entran cierta cantidad de toneladas de caña, estamos viendo en el balance, y por eso es importante medir cuánta agua se recupera, cuánta agua se evapora para todo el proceso y cuánta azúcar se obtiene. Al final del día tienen que sumar los parámetros de tal suerte
que lo que entra es lo que sale. Y entonces eso se automatiza en un sistema, los ingenios la tienen, desde que entran al batey, que es donde llega la caña y se vacía, donde se hace la desfibración de la misma caña para que entre a los molinos y se empiece a machacar para obtener ese líquido, que es pues, la miel, que se va al proceso de extracción de las mieles industrializables o que se pueden convertir en azúcar. Sabemos que una parte no se puede obtener, hay una merma, por ese lado decir merma, porque pues no, el objetivo de un ingenio no es producir otra cosa más que azúcar. Se ha visto que ha habido alternativas de producción, por ejemplo, de energía eléctrica o también de el fertilizante que se le puede poner al campo, ¿no? Es la cachaza, mezclada con melaza y otras cuestiones, permite entonces enriquecer el campo como una fertilización natural, regresarle algo al campo, ¿no? Y viene el proceso. Pero entonces el objetivo principal es la producción de azúcar. Si hay otras derivaciones, otros productos o coproductos, bueno, pues sí está bien, ¿no? Cabe mencionar que la caña, como entra todo es reutilizable, ¿no? El bagazo se puede usar hasta hacer papel, ¿no? Antes las papeleras compraban el bagazo para hacer el papel. Entonces, en este caso se ha utilizado para generar energía eléctrica y no estar dependiendo de... bueno, si tienes ahí la materia prima, haces unas instalaciones en tu ingenio y procesas. Entonces, al final del día, para concluir este tema, es para mí apasionante, es darle seguimiento a ese balance, ¿no? No podemos decir, oye, ¿por qué no cuadra lo que entra con lo que sale? Y eso es muy, muy enriquecedor porque se puede sistematizar. Y cuando se mete a un programa, entonces que es el Sinfocaña, podemos ver qué está pasando, por ejemplo, con los tiempos perdidos. Si tú dices que tienes, no sé, un 30% de tiempos perdidos, ¿cómo es que tu semana de producción fue mayor que la anterior? ¿No? Son los esquemas que empezamos a buscar del análisis. Que el mismo sistema, a través de saber cómo programarlo, pues nos puede decir, oye, aguas por aquí, porque la semana pasada, nuestro sistema permite hacer un comparativo de la semana actual, los parámetros de esta semana, primero para ver la consistencia, segundo para verla con el desempeño de la semana pasada, con la misma semana de la zafra pasada, porque al final del día, si a ti te dicen, oye, pues yo industrialicé 200,000 toneladas, pues ¿está bien o está mal? Pues no sé. Pues ¿tú quién eres? Ah, pues es un ingenio chico, es un ingenio grande. Ah, no, pues ¿para qué te comparas con un grande, con un chico? Vamos a compararte contigo mismo. Entonces vamos al estadístico, al histórico y vemos cómo ha sido tu desempeño. Y José, y con esta planeación y la proyección que se tiene de los años históricos de la zafra, para este 21, 22, los 805,000 hectáreas que se tienen cultivadas, los 49 ingenios que hay en toda la República Mexicana, ¿cuántas toneladas tienen proyectadas de caña, de azúcar, para este 22? Bien, mira, acabamos de sacar un segundo estimado de producción, que le llamamos así, es precisamente segundo estimado, y lo tenemos publicado. La reunión la tuvimos el jueves pasado, y llegamos a las cifras de 6,96,362 toneladas de azúcar, con una superficie de 801,357 hectáreas. Allí, respecto al primer estimado, hay una caída de 3,672 hectáreas, que lo que están planteando los ingenios es que por las condiciones climatológicas que han presentado algunos, recordemos que antes teníamos 57 ingenios hace 12 años, ahorita tenemos 49. Muchos han venido cerrando. La zafra pasada, en el ciclo 21-22, el ingenio Aarón Sáenz dejó de moler caña que estaba en la región noreste de la República, en Tamaulipas, y bueno, se hicieron las gestiones por parte del ingenio El Mante para absorber esa superficie, esa zona de abasto y que no se quedara aproximadamente 18,000 hectáreas. Entonces, ese proceso de transición no es tan terso. Hay condiciones en donde tienen que aumentar su molienda, ¿no? Su ritmo de molienda para poder absorber una caña que no estaba planeada y que ahora la van a absorber. Entonces, por eso hay esos ajustes en la superficie. En la caña se obtuvieron 53,982,000
92 toneladas de caña con un rendimiento de campo. El rendimiento de campo no es otra cosa, es más que cuánta caña vamos a obtener por hectárea. Se tiene un estimado de 67.36 toneladas por hectárea y el otro indicador, que es el rendimiento de fábrica en términos porcentuales, es cuánta azúcar obtengo por tonelada de, cuántas toneladas de azúcar obtengo por toneladas de caña, que son 11.29. Y finalmente, si nosotros vemos que si lo que estamos viendo es cuánta azúcar obtenemos de este campo, sacamos un rendimiento que le llamamos rendimiento agroindustrial, que no es otra cosa más que las toneladas de azúcar por hectárea, y tenemos 7.61, que esa es la planeación que se tiene a nivel nacional. Obviamente hay ingenios que están por arriba. Los mejores ingenios están manejando 15 toneladas por hectárea de azúcar. La media nacional es 7.61. Obviamente pues hay ingenios, para que esto nos dé una media, hay ingenios por abajo de ese parámetro, ¿no? Nos dan 5 toneladas por hectárea de azúcar. Entonces, bueno, dependiendo de las capacidades que tiene en cuanto a su campo, ¿no? En cuanto a estas condiciones y factores. Y finalmente, sería interesante saber que, bueno, estas calidades de azúcar, para este tema nada más, ¿no? No finalmente por todo esto. Tenemos azúcar refinado en 1.442.888 toneladas de azúcar, que son las que se van a producir. En la calidad de azúcar blanco van a ser 138.075 toneladas. En azúcar estándar van a ser 3.700.790. En azúcar mascabado son 1.000 toneladas. Y en el azúcar con POL menor a 99.2, que es la que se utiliza para exportar a Estados Unidos, son 813.610 toneladas. Ahora, José, toda esta información tan detallada, tan técnicamente trabajada, lo reconocemos, es información precisa y prácticamente en tiempo real. ¿A quién le sirve y dónde la puedo consultar? Claro, es muy importante la pregunta porque muchas veces nosotros desarrollamos, quiero decirles que esta motivación de tener esta información en tiempo real, como lo comenta, es una necesidad que tiene México, ¿no? Y los tomadores de decisiones, en este caso. Hemos nosotros ido a diversos foros en donde en la TAM cada año se hace, antes de la pandemia, se reúnen los técnicos azucareros, se reúnen cada año y empiezan a platicar de cómo va el avance de la zafra, cómo van las condiciones del campo. Entonces, es importante que los abastecedores de caña sepan, ¿no? Por qué y cuántas cañas se está produciendo y cuánta azúcar, porque esto impacta a través del balance de azúcar en el precio de cómo le van a pagar el azúcar, la caña de azúcar, ¿no? Entonces, bajo una determinación de, tengo mi volumen de producción nacional, cuánto se va a consumo nacional, cuánto se va a consumo mercado le llamamos norteamericano, y cuánto se va a mercado mundial. Con base en esos volúmenes y con base en el precio que tiene cada uno de esos mercados, se hace una determinación del precio de referencia del azúcar base estándar, y se dice base estándar porque todos los volúmenes de estas calidades se llevan a esa calidad estándar, y se hace la determinación de este precio. Y el 57%, de acuerdo a la ley, el 57% de ese precio es con lo que se les va a pagar la tonelada de caña a los abastecedores. Entonces, por un lado es importante saber si tenemos o no exceso o suficiencia de azúcar para cubrir el mercado nacional. Entonces, es fundamental que en México estemos tranquilos, tenemos el azúcar suficiente, entonces está garantizada la producción de azúcar a nivel nacional. ¿Qué pasa? No podemos producir nada más lo suficiente para decir, bueno, si necesito 10, voy a producir 10. ¿Por qué? Pues hay esas desviaciones de mercado, hay unas condiciones externas que podrían impactarnos en esa producción, por eso se hace una planeación de producir un poco más. Cuando se abre el tratado de libre comercio, se tiene la puerta para poder exportar al mercado norteamericano y a Canadá. Entonces, se empieza a tener un requerimiento mayor de producción. Entonces, es lo nacional más el compromiso que se tiene
a través de este tratado, y que finalmente después hubo algunas modificaciones en donde nos llevan a estas calidades, que, bueno, esa calidad del 99.2 pues no es consumible, no la podemos tener nosotros. Perdón, José, se nos está agotando el tiempo. Perdón. Lamentablemente. No, al contrario, pues agradecerle que haya estado con nosotros, que nos haya brindado esta información. Brevemente, ¿en dónde se puede consultar esta información? Sí. Bueno, la información la tenemos en el portal del CONADESUCA, para el acceso de todos ustedes, y podríamos, ahí mismo en la página, lo que nos podría ayudar a nosotros es que nos pudieran mandar un correo. La dirección del CONADESUCA es www.gov.mx/CONADESUCA. Bien. Bueno, pues lamentablemente se nos agota el tiempo. Muchas gracias al físico matemático José Fernández, que haya estado con nosotros para explicarnos de esta importante herramienta. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, con lo más importante de la información generada en este sector. Bien, a continuación vamos a platicar unos instantes con el ingeniero Luis Cuanalo Araujo, él es presidente del Colegio de Ingenieros Agroindustriales de México, asociación civil, una agrupación que reúne a los transformadores de alimentos. La producción primaria se genera, mucha de ella está sujeta a transformación, se le añade valor. Esta es la actividad agroindustrial, sin duda un eslabón de la cadena en la producción de comida muy importante en la República Mexicana. Y bueno, pues Luis Cuanalo está atento a lo que acontece no solo en el ambiente agroindustrial, sino también en todos aquellos factores que inciden en la producción agropecuaria en la República Mexicana. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un problema que nos sigue afectando a todos: los índices de inflación que han alcanzado niveles récords lamentablemente en los últimos años, y claro, los insumos, la producción agrícola, el consumidor final no se ha visto exento de este problema, y también vamos a hablar de la importancia que tienen ejidos y comunidades en la República Mexicana. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Buenos días. Hola, muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Como siempre, es un gran gusto estar con ustedes, contigo, mi estimado José Luis Reyes, todo el equipo que encabezas el programa más importante de nuestro sector en nuestro país, de América Latina. Gracias nuevamente, estamos bien, estamos a la orden como siempre, y pues trayendo temas importantes, trascendentales para todos los amigos de la televisión, de la radio y de las redes sociales, que es a donde ustedes llegan. Entonces, pues vamos a estar como siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, coméntanos estos temas que nos has propuesto. ¿Cómo ves la situación del incremento de los precios tanto a los productores como a los consumidores de productos agrícolas? Correcto. En días pasados, varios factores han determinado precisamente que haya un incremento en los precios agrícolas. Sobre todo, en el caso de nuestro país lo vimos claramente. Pues todos los que llegamos a comprar en un supermercado o en el mercado tradicional, el incremento en los precios del limón y del aguacate, que pues el aguacate ya lleva bastante tiempo ahí con un incremento importante. Pero lo que nos sorprendió mucho fue el caso del limón. ¿Cuál fue o por qué se interpreta este incremento? Hablando específicamente de este cultivo, que pues ya se empieza a regular hoy día ya el precio en el mercado, pero llegó a estar a más de 70 pesos el kilo. Entonces sí fue un incremento pues bastante importante, pero pues ahí se atribuye principalmente a los intermediarios. Los intermediarios en nuestro país, hay que decirlo muy claramente, compran barato al productor primario en el campo, y a través de los esquemas de intermediación, pues ellos hacen este incremento, el cual pues llega a afectar principalmente al consumidor cotidiano, que somos muchos de nosotros. Incluso pues muchos negocios también dependen de estos cultivos. Pero la realidad es que
esas cadenas de intermediarios pues son los que fijan estos precios. Entonces, por eso es que se da ese incremento. No hay un control en específico con ellos. Hasta hace apenas unos días, precisamente el secretario de la SADER, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, se comprometió a revisar precisamente estos esquemas junto con la Secretaría de Economía y otras instancias para evitar precisamente que sigan los abusos en el campo, que le compren barato al productor, los intermediarios, y vendan al precio que se da. ¿Por qué se da? Pues porque también hay mucha demanda del producto en estas épocas, en esa época que pasamos, de diciembre, enero, pues el consumo también, la demanda es mayor. Entonces, pues por ello también se dan ese lujo de incrementar los intermediarios estos precios. Es parte de la explicación que se da en ese cultivo. En el caso del aguacate, pues es lo mismo, ¿no? Ahí los intermediarios pues son los que fijan los precios, pues ya no solo nacionales, sino además internacionales, porque sabemos que el caso del aguacate pues es un producto que tiene mucho éxito en la exportación de nuestro país. Entonces, pues una forma de poderlo es regularizar precisamente estos esquemas de intermediación, que son los que propuso de manera muy exacta y muy bien mencionada nuestro secretario de la SADER, el doctor Víctor Villalobos. Luis, por otra parte, ¿hay otros productos sujetos a este incremento de precios? Productos que por su estacionalidad de repente llegan a escasear y que tienen un peso importante en la fijación de la inflación agropecuaria. Sí, de hecho, pues como sabemos estamos en un mercado de ofertas y demandas. Entonces, pues siempre que haya una demanda incrementada, pues la oferta también precisamente es donde se da este movimiento. Algo importante para conservar lo que se viene indicado, manifestado en el TEMEC, en el Tratado de Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues es precisamente tener control de los precios para evitar este tipo de situaciones. Pues no solo lo hemos visto, como ya mencionamos, caso de limón, caso de aguacate, sino también de otros cítricos, algunas hortalizas, también en la cuestión de las carnes, también pues ha habido ese movimiento. Digamos, es variado, pero sí lo hay. Precisamente pues esa es una situación también. De manera, hay unos que dependemos, bueno, del sistema del mercado internacional, desde luego, ¿no? Para que haya esos cambios. Entonces, pues es muy, muy variado, pero pues lo importante es que se empiece a regularizar esta situación entre el productor primario y el intermediario, que es algo muy importante porque es donde podemos, pues, que se vea un mayor beneficio para nuestros productores directamente. Ingeniero Luis Panalo, Armando Soto, muy buenos días. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Bien. Ingeniero, si nos puedes comentar estas cualidades que se tienen en el campo hoy en día, las comentadas José Luis, las comentadas tú, no van del orden en el aumento del precio social, económico, condiciones climatológicas y también el manejo que se le da al suelo en cada región. Aquí vamos a hablar, pues están hablando del estado de Michoacán, el alza de limón, el alza también que, pues el aguacate que se ha mantenido 70, 80 pesos en los mercados locales. Sí, de hecho, bueno, es importante comentar precisamente el cambio climático que ya nos está afectando, que también se está tomando ya cartas en el asunto por todos los países del mundo. Ya no solo están involucrados los países considerados de mayor desarrollo, sino que además pues ya países como México y otros países de América Latina ya se están integrando precisamente a combatir esos cambios climáticos, que de alguna forma, bueno, hoy día lo vemos, la gran cantidad de sequía que hay en algunos estados del norte de nuestro país, que pues esto llega incluso a destruir, ¿por qué no decirlo así?, pueblos enteros que dependen de su producción agrícola o ganadera,
y pues que no tienen agua para darle a su ganado. Entonces, de alguna forma, estos cambios climáticos pues están haciendo que esos ganaderos, esos productores, pues se vayan a otros puntos del país, ya dejando su actividad agropecuaria o su actividad ganadera. Entonces, sí afecta, es una realidad que también afortunadamente pues nuestro país está tomando cartas en el asunto. Habría que desarrollar pues programas no solo federales, sino además estatales y municipales enfocados precisamente a combatir este cambio climático que tanto está afectando pues no solo a nuestro país, sino también a otras partes del mundo. Lo vimos en meses pasados, incluso con el caso del café en Brasil, que por ahí lo llegamos a comentar también en un programa aquí con ustedes, que bueno, pues esa afectación, aunque fue a una variedad en específico, pues trajo repercusiones a niveles internacionales. Entonces, es una realidad, tenemos que combatirla. ¿Y cómo se combate? Pues a través de la implementación de programas federales, estatales, municipales, pero donde además se ven integradas, es algo muy importante también de decirlo, las instituciones, pues no solo empresariales, ¿no? Las organizaciones o asociaciones empresariales, sino también los centros de investigación. Muchos países la apuestan a la investigación como primer término o como primer ladrillo, y de ahí inicia todos los demás. Entonces, es algo importante de no dejarlo y apostar a la investigación de nuestro país. Luis, retomando un poco el tema anterior, ¿de qué manera se puede combatir la intermediación y acercar un poco más a los productores con los consumidores finales para evitar todas estas distorsiones en los precios? Una forma es precisamente lo que está implementando la SADER a través del secretario Villalobos, de poder revisar los esquemas de intermediación, que es algo que está por ahí, de alguna manera se ha dejado libre en muchos de los casos, y pues que hoy día pues sí se tienen que tomar cartas en el asunto, porque la brecha entre el campo y la ciudad, por así comentarlo, pues debe ser cada vez menor, es decir, la brecha debe ser más rápida y más eficiente para que llegue precisamente los productores los productos del campo, de los productores, de manera más directa y precisa y con un precio justo, además, porque pues el productor se está, pues todos lo sabemos, de alguna manera con un gran esfuerzo está llegando a producir pues lo poco que llega a sacar en muchas de las ocasiones. Y pues llega el intermediario y le compra prácticamente al precio que él establece. Y el productor pues no tiene otra alternativa más que dejar su producto. Entonces, pues también se tienen que mejorar esos esquemas de intermediación para llegar a los mercados. Una forma también, bueno, ya lo hablaremos a lo mejor un poquito más adelante, pues que están implementando otros países, pues ya son sistemas alimentarios inteligentes, que es un término que me ha tocado pues de alguna manera encabezar aquí en lo que hemos comentado en algunas columnas que por ahí nos toca publicar, pues es apostarle también a esa parte, a la tecnología, a la investigación, y aparte pues también mejorar esas cadenas intermediarias. Luis, ¿nos permites unos instantes? Vamos a una pausa y continuamos platicando de este y otros temas que tenemos pendientes. Gracias. Claro que sí. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio a través de las diferentes frecuencias de acústica en la República Mexicana, también en televisión, en el canal 13.1 de la gran cadena Albavisión, a quienes enviamos un saludo, y por supuesto también en redes sociales a través de la página de Acústica Noticias. Nosotros regresamos enseguida. Bien, continuamos conversando con el ingeniero Luis Cuanalo
Araujo, presidente del Colegio de Ingenieros Agroindustriales de México y también integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, una organización que está muy involucrada en todo este proceso de transformación de las materias primas en alimentos con valor añadido. Y bueno, Luis, otro tema que has desarrollado últimamente tiene que ver con la importancia que tienen ejidos y comunidades en la República Mexicana como entidades de producción de productos alimenticios. Háblanos de esta importancia, Luis. Sí, claro que sí, José Luis. Pues algo muy importante también, adjunto al tema que comentábamos hace unos momentos, precisamente de cómo podemos nosotros combatir al intermediario o la producción o los cambios climáticos, pues es en el apoyo precisamente a la transformación, pero el apoyo sobre todo a las entes de los ejidos de nuestro país. ¿Por qué? Porque debemos darle no solo la certeza jurídica, sino además pues se deben desarrollar programas federales, estatales, enfocados precisamente en apoyar a los ejidos. La mayor superficie de nuestro país pues es actualmente ejidal, pero muchas de las producciones que se llevan a cabo pues se llevan de manera tradicional, no utilizan todavía la tecnología de punta, y ya se utilizan en otros países, sobre todo en los países con los que tenemos nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá. Pues ellos utilizan la tecnología. Entonces, de alguna forma, debe haber programas dirigidos precisamente a transformar o apoyar a los ejidos, y además de la certeza jurídica que deben de tener. Entonces, nuestros ejidatarios incluso ya tomaron cartas en el asunto. En meses anteriores se reunieron en Guerreros, se reunió una coordinadora de ejidos con la finalidad, de analizar precisamente pues todas estas situaciones que están pasando todavía los ejidatarios de nuestro país, y pues que tienen una gran importancia de superficie que se puede aprovechar. Entonces, esos programas pues deben ser prioritarios para nuestros ejidatarios, para nuestros comuneros, de tal forma que pues ellos puedan desarrollar la actividad productiva y podamos precisamente llegar al abastecimiento agroalimentario, que es uno de los puntos principales de este gobierno del presidente López Obrador. Luis Panalo, hoy en día en la administración de López Obrador, ¿qué se está haciendo para insertar, ¿sí?, al productor, al ejidatario, para llevar a una soberanía alimentaria, tener la tecnología para tener esos rendimientos que se requieren pues en el país? Pues los principales puntos, hay apoyos dirigidos, hay el apoyo que en este sexenio ha caracterizado de manera muy importante. Los apoyos pues van dirigidos de manera directa al productor. Ese es un punto importante, aunque los productos digamos dirigidos de manera, los federales pues están llegando de manera oportuna y eficiente. Hay estados que pues todavía no tienen esa estabilidad, digamos, en la distribución, que lleguen los productos, los beneficios directamente a nuestros productores, que es algo pues muy importante para que lo analicemos o lo analicen las autoridades, y que sean estos productos que lleguen de manera eficiente y de manera directa a los productores, que no se sigan perdiendo como pasa en algunos lugares. Entonces, pues eso es lo primero, que el apoyo llegue verdaderamente de manera directa a nuestros productores, es algo muy importante. Y lo otro, pues los diferentes apoyos, hay que diversificar los apoyos y apostarle también a la tecnología, lo cual pues va a ayudar bastante. En mes anterior, el propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, hizo un llamado precisamente a promover y proteger los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, que también pues es algo muy, muy importante para poder detonar el
los ejidos de nuestro país. Luis, retornando un poco a la cuestión de ejidos y comunidades, mencionaste un término que es clave y que en muchas ocasiones ha limitado un buen desarrollo de ejidos y comunidades, los problemas de certeza jurídica que enfrentan. Sí, perdón. Sí, ¿por qué? Porque muchos de los ejidatarios pues quieren llevar a cabo, por ejemplo, quieren invertir o quieren bajar inversiones para sus cultivos, para sus campos. Y en algunas instituciones financieras pues no les aceptan esta figura jurídica, que eso es una realidad que pasa en nuestro país, a pesar de las grandes extensiones que tengan, no son sujetos de crédito o de algunos tipos de apoyos. Entonces, eso se debe de quitar, esa barrera se debe de quitar y debe haber créditos blandos dirigidos a los productores, dirigidos a los ejidos, que es algo muy, muy importante para nuestro país. Empezar a dar la certeza jurídica, pero pues también los apoyos crediticios que tanto requieren en este campo, en nuestro campo mexicano. Perdón, Luis, y ahí al respecto, bueno, seguramente, al igual que muchos especialistas, sabes que hay ejidos y comunidades que enfrentan incluso problemas internos muy, muy importantes por la implementación de políticas de los propios ejidos y comunidades, y esto también muchas veces se convierte en un obstáculo que limita precisamente el acceso a crédito y a otros beneficios a los que podrían tener acceso. Sí, precisamente de ahí se deriva que debe haber ya un cambio de política nacional, la cual pues está bien impulsada por el actual secretario Víctor Villalobos Arámbula y su equipo de trabajo. Entonces, desde ahí, desde la cabeza del sector, es algo muy importante, aunado precisamente a la organización con los gobiernos de los estados, que también se debe retomar, se debe hacer, y deben entrar también pues otras instituciones, otras secretarías. Pero seguramente va a haber un gran cambio en los próximos años que quedan de este importante sexenio, precisamente para pues poder darle la certeza jurídica y los apoyos que requieren los ejidos de nuestro país. Ahora, Luis, retornando un poco a la situación de los jornaleros agrícolas, ¿cómo ves el panorama para este importante sector? Cada día que pasa, la población mexicana está más consciente de la problemática de explotación, de trabajo infantil, incluso del uso de algunas sustancias prohibidas por parte de jornaleros agrícolas que tienen que dejar sus lugares de origen para dirigirse a las grandes zonas agroindustriales de México. Tenemos ese problema, es una realidad que también no tenemos que ocultar, porque existen muchas de esas prácticas desafortunadamente todavía en nuestro país, y pues se deben de hacer a un lado, porque pues todo eso de alguna forma pues afecta, aunque por tradición muchas veces la mano de obra, bueno, pues se heredaba de manera familiar o se acercaban a los hijos a realizar algunas de esas tipos de actividades. Digo, a lo mejor por aprender está bien, pero no por la explotación que se llega a hacer de manera laboral, en la cual pues ya están involucradas otras situaciones. Y además, pues como bien dices, ¿no? En algunos casos pues ha habido antecedentes también de algunos jornaleros que utilizan algún tipo de sustancia precisamente para poder rendir más, o no sé, tener alguna situación que le beneficia a quien los está contratando, a ellos mismos, pero sí llega a existir en algunas partes de nuestro país, y pues todo eso lo debemos de erradicar, lo debemos en primer término denunciar para poder erradicarlo, desde luego, saber dónde está precisamente ese problema, y seguramente pues las autoridades van a tener que actuar de alguna forma. Pues ingeniero Luis Cuanalo Araujo, presidente del Colegio de Ingenieros Agroindustriales de México e integrante de la Canacintra. Muchísimas gracias, Luis, por esta entrevista, y continuamos atentos contigo. Gracias a ustedes, bendiciones. En verdad, muchas felicidades por este gran programa, y que sigan adelante con los éxitos. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted aspectos relacionados con este tema de los incrementos de precios al productor, el aumento de precios en los insumos y, claro, el aumento de precio que estamos viviendo los consumidores en la República Mexicana por diferentes factores, Armando. Así es, José Luis, pues, se tiene que regular
todo lo que nos comentó el ingeniero Araujo, la normatividad que hay en el campo, lo que también hay, que no haya, pues como se dice en el campo, coyotes, y esto que el producto llegue más caro a los mercados estatales o el mercado, los grandes mercados de la República Mexicana. Los jornaleros, el trabajo infantil, José Luis, está bien regulado. Bien lo dices, hoy la población se da cuenta de esos trabajos que muchas veces los niños no los deben hacer por también la utilización de unos productos que sean nocivos a esas edades o nocivos para toda la población. Es un producto como se ha llegado el aguacate a los mercados nacionales. Y otro tema del que estaremos atentos en Acústica Rural es a la situación por la que pasan ejidos y comunidades en la República Mexicana. Ya lo destacaba Luis Conalio, enfrentan varios problemas, no tienen acceso suficiente a crédito, pero sobre todo la situación legal de muchos de estos ejidos y comunidades dificulta muchos de los beneficios a los que tienen derecho. Y por otra parte, destacar lo que conversamos en la primera parte de Acústica Rural con el físico matemático José Fernández Betanzos, reiterar que esta herramienta de consulta, este reporte de producción y avance de Zafra 2021-2022 está disponible en la página de SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, diagonal Conadezuca con S, que es precisamente el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Un tema también importante, Armando. Así es, como no, José Luis, la proyección, la planeación que se tienen en la producción de azúcar estándar, refinada, que llega, se va para los mercados nacionales e internacionales, José Luis, mercado norteamericano y otros mercados. Esa proyección es que tienen las diferentes entidades que participan, pues en la parte económica, en la parte de la producción agrícola, la parte de trabajo, que tienen que estar bien coordinados de esta extensión de tierra que se cultiva, de azúcar, los ingenios y cuánto azúcar va a salir para cada término de ciclo de zafra. Bien, estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, agradecemos la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural y le reiteramos, consulte usted la página de Acoustic Noticias, Acoustic con K, en Facebook, en donde puede usted encontrar no solo información de Acústica Rural, también de todo el departamento de noticias que trabaja en esta empresa. Muchas gracias, le deseamos que tenga usted excelente día y por supuesto le invitamos a que siga en contacto con este programa. Buenos días.